Hola, mi nombre es Jorge Cepeda Patterson y les comparto la columna que hice para Sin embargo y otros diarios, que titulo Morena recordó que era de izquierda sobre la competencia entre Harfuch y Clara Brugada este fin de semana. Cuando despertó recordó que era un partido de izquierda. Al final, la designación de Clara Brugada como candidata de la Ciudad de México por parte de Morena fue una decisión política. Porque ya sea que se le mire con el criterio democrático, esto es, reconocer la voluntad popular expresada en la encuesta, o el criterio de paridad de género, Omar García Harfuch tendría que haber sido el abanderado, pues 40.5% de los capitalinos consultados lo eligió contra 27.7% que optó por Brugada. Es decir, una proporción de 2 de cada 3 que votaron por ellos. Y tampoco la llamada cuota de género lo habría desplazado, toda vez que las 9 entidades en disputa, él fue el hombre con mayor votación, salvo el caso de Tabasco en el que Javier May superó el 50% de los encuestados. Los 13 puntos con los que Harfuch le ganó a Clara son la tercera mayor distancia sobre una perseguidora en los 9 casos disputados, en las 9 entidades. Es decir, si solo iban a quedar 4 hombres, no hay manera de entender, por razones de paridad, que Eduardo Ramírez en Chiapas sea abanderado con una ventaja de apenas 1.5 puntos, que no supera ni siquiera el empate técnico o el llamado margen de error sobre su contendiente, Sacil de León. Así que llamemos las cosas por su nombre. La paridad de género fue una coartada para hacer un ajuste político en el caso de la Ciudad de México. ¿De qué se trataba? Enmendar un error, un ajuste a la congruencia ideológica, un reconocimiento a los militantes del partido, un llamado de atención de Palacio Nacional. Usted escoja. Probablemente una mezcla de todos ellos. El procedimiento puede ser desasiado, sí. Ahora, las implicaciones son interesantes y abren oportunidades. Pero primero, hablemos de la torpeza del procedimiento. Pretenderán ahora racionalizar la decisión afirmando que Brugada fue la mejor mujer, la que obtuvo el más alto porcentaje en la intención de voto, y es cierto, con su 27.7%. Pero es un argumento artificioso, porque se supone que se estaba midiendo la competitividad. Brugada competía contra Harfuch por los votantes de la capital de la Ciudad de México, no contra Sacil de León por los votantes de Chiapas. En realidad, Sacil era más competitiva en su estado que Brugada en el suyo. Pero incluso asumiendo que esa era la salida para imponer a Clara, resulta inexplicable la lógica manejada a lo largo de toda la jornada, porque se nos ponía un cuadro resumen que comparaba primero y segundo lugar en cada entidad federativa para mostrar la diferencia. Un formato que llevaba a una conclusión inevitable al final del día, porque con sus 13 puntos de ventaja, Harfuch tendría que ser el candidato de la Ciudad de México, una ventaja entre primero y segundo lugar que superaba al de muchos otros hombres. Es decir, fue un esquema en el que se mostraron muy empeñados en decir que 2 más 2 son 4 y al final intentan convencernos que el resultado es un 3. Si tenían las encuestas desde hace 10 días y la necesidad de hacer ganadora a Brugada, que es argumentable, es legítimo plantearlo, bastaba hacer un cuadro concentrador con el porcentaje de votos obtenidos por la mujer puntera en cada entidad. Es decir, bastaba una lista con las 9 mujeres mejor colocadas en cada entidad y su porcentaje de votos. En tal caso, Brugada la habría encabezado y habrían obtenido las mismas 5 plazas sin necesidad de insultar su propia inteligencia. Lo que hicieron fue un despliegue de transparencia para al final terminar sacándose un inexplicable as de la manga. Ahora, estos comentarios no se derivan de una inclinación personal por un candidato u otro, que la tengo desde luego. No conozco a Sacil, por ejemplo, pero genera poco entusiasmo una trayectoria que pasó por el PES,
y por el Partido Verde Ecologista de México. Prefiero desde luego a una candidata como Clara. El problema es el procedimiento, indigno de ellos mismos y de las banderas que representan. Concuerdo con una opinión escuchada a Viri Ríos, quien ha rechazado que todo esto remite a una pugna entre Sheinbaum y López Obrador y que éste decidió corregirle la plana o, como dicen sus críticos, darle un coscorrón. Un argumento que me parece, por parte de la oposición, pues muy conveniente de cara al debilitamiento de la candidata Sheinbaum en la campaña que se nos viene. Pero en realidad son decisiones que ellos estaban tomando juntos. Es decir, es absurdo creer que Claudia Sheinbaum decidió convertir a Harfuch en candidato y probable ganador en la Ciudad de México en contra de la voluntad del líder del movimiento. Y de la misma forma, es infantil creer que ahora López Obrador impuso el triunfo de Brugada porque ella supuestamente era su candidato. Si lo hubiera sido desde el principio, Harfuch no se habría presentado a la Ciudad de México. Es decir, no se puede acusar simultáneamente a Claudia de ser un títere, con esto de que le tumbaron a su candidato, y también acusarla de tener una autonomía tan absoluta que pudo designar a quien quería de manera exclusiva para la candidatura de la Ciudad de México. Lo que yo pienso es que ambos, López Obrador y Claudia, llegaron a una conclusión al dejar competir a Harfuch y ambos llegaron a otra conclusión al rectificar en favor de Brugada. La pregunta es, ¿qué decidió este cambio? Y la respuesta es lo más interesante porque toca un tema de fondo. La corrección fue provocada por la reacción de un núcleo importante de cuadros y militantes que expusieron una preocupación genuina sobre la congruencia ideológica del movimiento. Una reacción mucho más enérgica de lo que se había anticipado. Y es que entregar la joya de la corona, la Ciudad de México, a un recién llegado sin trayectoria en el partido, era, a juicio de muchos, una manera de perder la ciudad aun cuando se ganaran los votos. Y es que también sería demagógico afirmar que el pueblo está con Brugada y los sectores medios y fifís están con Harfuch, por más que resulte romántico. Porque no olvidemos que las encuestas son levantadas a partir de muestras en las que predominan los sectores populares, que son los más numerosos. Y según estas encuestas, el grueso de hombres y mujeres de la calle sí prefirió a Harfuch. No, a mí me parece que el asunto remite a algo distinto. Y es el enorme carisma y peso político de López Obrador ha postergado hasta ahora el difícil equilibrio que toda organización debe encontrar entre las necesidades de la realpolitik, la realidad política, que es ganar votaciones en urnas y en el Congreso, en los escaños, y por otro lado, el precio a pagar por el desdibujamiento de los ideales. Eso es lo que en verdad está en juego en esta decisión. La 4T ha avanzado gracias a muchos factores destacables y meritorios, pero también a través de alianzas vergonzantes. O yo diría, hay algo más contrario a la visión de la izquierda, que los niños verdes que ocupan las direcciones del Partido Verde. Se avanzó también a través de chapulines del PRI convertidos en operadores políticos con todos los vicios que esto conlleva, de respaldos incondicionales a los generales del ejército, de pagos descarados con embajadas a gobernadores corruptos y la verdad a un largo etcétera. Gracias a la fuerza política alcanzada, se ha logrado, sí, impulsar una parte sustancial de la agenda de cambios promovida por el movimiento obradorista en favor de los desprotegidos. Quizá era una necesidad en el arranque, pero ciertamente ha habido un costo en términos de debilitamiento de convicciones y actitudes. Y habría que preguntarse, ¿en qué momento ganar a cualquier costo impone una factura incosteable? ¿En qué punto los medios en los que se incurre, las vías en las que se incurre para alcanzar los nobles fines, intoxican la razón misma de ser una organización política? ¿Se pueden cambiar los valores de una sociedad sacrificando valores
en aras del poder político? ¿Podemos ya prescindir de los Cuauhtémoc Blanco y gobernadores impresentables en San Luis Potosí, aunque se obtengan menos votos o incluso se pierda? En fin, los reacomodos ante el inminente retiro de López Obrador ponen sobre la mesa algunos de estos temas, particularmente en una 4T de segunda temporada o de segundos pisos, como dice Sheinbaum. Las diferencias entre el obradorismo y la izquierda hasta ahora no han importado, porque en última instancia todo remite a los instintos y a la voluntad de un líder fundador con el cual están de acuerdo todas estas corrientes. Pero ante los reacomodos de su retiro, insisto, ¿en qué momento la urgencia debe hacer un sitio al importante? Desasiado como fue, lo de Brugada me parece es un paso en esa dirección, pero francamente sí podría haberse hecho mejor. Muchas gracias.